Hola, aquí tengo el vestido ya terminado. Estos son los solanes que lleva en la falda. Son 3 líneas de abanicos. Aquí está. Yo le puse solamente este color para que resalten. Aquí está. Es como talla 4 a 6 años. Aquí lo tiene. Tiene esa flor también del mismo estambre que le puse al holán. Está muy sencillo. Es punto alto solamente. Aquí lo tiene. Ok, voy a usar estos hilos. eh, este es como un color rosa salmón y el color cremita. Devané cada bola de hilo para poder tejer dos hilos de cada color. Aquí tengo el rosa fuerte, también es un rosa viejo este color, y voy a tomar 2 hilos de cada color porque es un poco delgado el, el estambre. Es hilo, no es estambre. Y voy a usar el gancho 00, que son 3.50 milímetros. Empiezo con 100 cadenas. Las hice un poquito sueltas para que no ajusten, porque ya cuando uno está haciendo los puntos altos está un poco más suelto la terminación del punto alto. Lo que estoy haciendo, estoy tratando de poner la cadena a un solo lado para poner un punto deslizado en la primer cadenita. Ahí está el punto deslizado. Hago 3 cadenas. Después de las 3 cadenas hacemos un punto alto en cada cadena. Voy a hacer el punto alto alargado. Tomo un punto, 2 puntos y 2 puntos. Así voy a hacer 99, y ya con la cadena son los 100 puntos altos que tenemos que tener en la primera vuelta. Ok, aquí terminé la primera vuelta. Estamos empezando a hacer la blusa. Hice un punto deslizado arriba del punto alto que tenemos el primero. Déjenme le muestro, lo voy a tejer. Estas son las 3 cadenas, y en el punto alto voy a hacer el punto deslizado. Ahí está, hago 3 cadenas y vamos a hacer la segunda vuelta igual, los 199 puntos altos, y ya saben que con los 3 cadenas son los 100 puntos altos. Vamos a hacer punto por punto y vamos a repetir de la 2 a la 9 igual. Vamos a tejer los 100 puntos altos. En la número 10 vamos a empezar a disminuir un punto en cada extremo
en la número 10. Vamos a tejer ahorita de la 2 a la 9, igual, los 100 puntos altos. Aquí terminé la vuelta número 9, voy a empezar la número 10. Aquí vamos a empezar a disminuir un punto en un costado de la blusa. Aquí hice el primer punto, las 3 cadenas, que es el primer punto. Hago 2 puntos juntos. Aquí tengo el primero, no lo voy a cerrar. Hago el segundo en el siguiente punto, ahí está. Aquí cierro los 2 puntos y ahí se convierten 2 puntos altos. Vamos a tejer 47 puntos altos para llegar al costado de la blusa. Hacemos los 47 puntos. Puntos sin contar los que ya tenemos aquí. Este sería el primero. Ok, aquí terminé los 47 puntos y vamos a hacer 2 puntos juntos para disminuir uno. Aquí hago el primero, no lo cierro, hago el segundo y cierro los 2 puntos. Ahí están. Ahora vamos a hacer 48 puntos altos y deslizamos el punto, la cadena, para cerrar la vuelta. Esta es la vuelta número 10. Aquí nos deben de quedar 48 puntos. Aquí hice los 48 puntos altos y voy a empezar, voy a cerrar la vuelta primero, la número 10, con un punto deslizado. Ahí está. Ahora hago 3 cadenas y voy a hacer los 97 puntos altos y con estas son 98 puntos. Vamos a hacer la 11 y la 12 con los 98 puntos, los 98 puntos altos, y estamos contando la cadena. Así vamos a hacer 11, la vuelta 11 y la 12. Aquí ya cerré la vuelta número 12 y empiezo la número 13. Aquí vamos a disminuir igual que en la número 10. Hago las 3 cadenas y en el segundo punto hago el primer punto alto sin cerrar el siguiente punto. Ahí cierro los 2 puntos y ya tengo una disminución. Aquí vamos a hacer 46 puntos altos para llegar al costado y hacer la siguiente disminución. 46 puntos altos. Estoy en la vuelta número 13. Terminé los 46 puntos altos. Voy a hacer la siguiente disminución, 2 puntos altos juntos. Aquí están los dos, los voy a cerrar y voy a tejer
47 puntos altos para cerrar la vuelta número 13. Ok, terminé los 47 puntos altos y deslicé el punto, ya cerré la vuelta número 13. Aquí está. Hice 3 cadenas. Voy a empezar la vuelta número 14, que se van a repetir 14, 15 y 16 con 3 cadenas y 95 puntos altos las 3 vueltas. Si contamos la cadena, son 96 puntos altos que vamos a tener en cada vuelta. La 14, la 15 y la 16. Ya son todas las vueltas que vamos a hacer. Voy a ver el espacio que vamos a tener de alto. Aquí está. Vamos a hacer las 3 vueltas. Ok, aquí estoy cerrando la vuelta número 16. Ya deslicé el punto. Voy a empezar la vuelta número 17. Hacemos 3 medios puntos. Voy a empezar en el mismo espacio donde deslicé la cadena. Aquí mismo hago el primer medio punto, 2, 1 en cada espacio y 3. Ahí está. Tengo los 3 medios puntos. Voy a hacer 2 puntos altos juntos. Va a ser una disminución. Ahí está, una disminución. 3 medios puntos y 2 puntos juntos. La vuelta 17. Hacemos 2 puntos altos, uno en cada espacio y 2 puntos juntos para hacer la siguiente disminución. Ahí están los 2 puntos juntos. Este grupo de 2 puntos juntos separados de 2 puntos altos en medio, vamos a hacer 6 espacios como este. En total van a ser 7 contando este que terminamos, separados de una cadena. No vamos a pasar abajo ningún espacio. En el siguiente hacemos 2 puntos altos juntos. Así va a repetir usted los 5 que faltan. Una cadena, 2 puntos altos juntos, 2 puntos altos en cada espacio, y por último 2 puntos juntos para hacer una disminución. 2 puntos juntos, ahí están, y la cadena. Así nos faltan 5 espacios como estos dos. Ok, aquí terminé los 7 espacios como este. El último, este es, no lleva cadena al terminar. Ahí está. Hacemos 3 medios puntos. Aquí tengo 1, 2 y 3. Vamos a hacer, aquí esta es la vuelta número 17.
solamente estamos tejiendo el frente de la blusa a la mitad. Le vamos a dar vuelta al tejido. Primero voy a empezar la vuelta número 18, le di la vuelta al tejido y voy a hacer medio punto en el segundo medio punto en el segundo, en el último medio punto que tenemos abajo, ahí está, y en este espacio donde se juntaron los dos puntos altos quedó un solo punto, ahí hacemos un medio punto, ahí está. Vamos a empezar la vuelta con los puntos altos, la número 18, hacemos 3 cadenas. Tenemos 4 espacios de la vuelta anterior. Es aquí mismo donde pusimos el último medio punto, es 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer en el mismo espacio que tenemos del medio punto, aquí mismo hacemos un punto alto y un segundo punto alto y cerramos los dos para hacer una disminución. Es la única disminución que se va a hacer en cada costado de la boca manga. Ahí está. Ya los demás van a ser punto alto. 1 y 2. Aquí nos quedaría 3 puntos solamente. 1, el que juntamos, 2 y 3. Hacemos una cadena y vamos a empezar 4 puntos altos después de la cadena en cada espacio de la vuelta anterior. Hacemos un punto alto, cuatro y una cadena. Ahí está. Así vamos a hacer cada espacio que tenemos, que son 7 espacios. Aquí tenemos el primero, el segundo y nos faltan 5 para terminar la vuelta número 18. Ok, estoy en el último espacio de la vuelta número 18. Aquí tengo 2 puntos altos, voy a hacer 1 cuando empezamos hicimos 2 juntos, voy a hacer 2 igual. Aquí tengo 1. El segundo lo voy a tomar en el último medio punto porque hicimos 3, 1, 2 y 3 medios puntos. En el último hago el punto alto y lo cierro. Ahí quedó espacio para 3 puntos altos en la segunda vuelta, en la número 19, pero vamos a hacer 3 cadenas porque quiero seguir con los 4 puntos altos por la orilla de la boca manga, porque si no va a quedar muy reducida. Aquí tengo los 3 puntos altos. Voy a empezar la vuelta número 19 en el mismo punto donde está la cadena. Ahí voy a hacer el punto alto, ahí está. Tengo 2, 3 y 4. Estoy contando la cadena. Aquí vamos a continuar haciendo 4 puntos altos. Ok, aquí tengo los 4 puntos altos de la vuelta 19. Hago una cadena y voy a hacer los 6 espacios que faltan, 4 puntos altos,
una cadena y 4 puntos altos. Así vamos a repetir los espacios hasta llegar al último espacio de 4 puntos. Aquí termino la vuelta número 19 haciendo 4 puntos altos. Estoy haciendo el último punto alto en la arriba de la cadena que hicimos, las 3 cadenas. Ahí está, para no perder los 4 puntos. Vamos a trabajar ahora solamente el hombro. Vamos a hacer la número 20. De la número 20 vamos a hacer igual, de la 20 a la 21, no, perdón, de la 20 a la 28 vamos a hacer estas vueltas: 3 cadenas, le damos la vuelta al tejido. Esta es la número 20. Toda el lado del hombro va a ser los 4 puntos altos. Tengo 3, 3, estoy contando la cadena, 4, este es el número 4, hago una cadena y 3 puntos altos. Aquí está 1, 2 y 3. Hasta ahí llegamos con el hombro. Vamos a dejar este último sin tejer. Hacemos 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y hago 2 puntos altos, una cadena, no, perdón, 2 puntos altos después de la cadena. Ahí está, una cadena y 4 puntos altos. Al lado del hombro van 4 puntos altos y en el cuello van 3 puntos altos. Ok, aquí voy a hacer el último. Me parece que esta es la cadena, sí. Voy a hacerlo en la última cadena. Ahí está. No sé por qué quedó tan apretada la última cadena. Tengo que volver a hacerlo. Ahí está el último punto alto. Ahí quedó. Así vamos a hacer. Esta es la número 20, 21. Tengo en las notas hasta la número 28. 20, 21. Faltan hasta la número 28. Vamos a hacer esto con 3 cadenas para levantar la vuelta y se cuenta como punto alto. El hombro lo empezamos desde la vuelta 20, les dije, hasta la 28. Esta es la primera vuelta, la 20. Le di hasta la 31. O sea que le agregué, después de la 28, le agregué 3 vueltas más. De la 20 a la 31. Hice lo mismo. Ahí está. Todo el hombro. Aquí solamente corté el hilo y voy a darle una cadena para cerrarlo.
Ahí está, ya está listo para coserlo con la parte de atrás de la espalda. Aquí ya puse, este es un hombro, aquí puse el hilo en el punto que tenemos aquí abajo, en el punto alto. Puse el hilo ya, hice 3 cadenas y vamos a hacer igual de la vuelta 20 a la 31, lo mismo que hicimos en el hombro derecho, lo vamos a hacer en el izquierdo. Aquí tengo 2, 3 y 4. Ahí está. Aquí hago una cadena y hago 3 puntos altos solamente porque es al lado del cuello. Así como esta vamos a hacer hasta la 31. Esta es la número 20. Acá está también igual, 3 puntos altos al lado del cuello y 4 al lado. Aquí terminé el hombro hasta la vuelta 31, aquí está. Y ya corté el hilo.